Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios nuestro, que te complaces en habitar en los corazones rectos y sencillos, concédenos la gracia de vivir de tal manera que encuentres en nosotros una morada digna de tu agrado. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Bienvenidos a un programa más de Saboreando la Palabra. Hoy vamos a estar comentando las lecturas del domingo sexto del tiempo ordinario, ciclo C. Y nos acompaña el diácono Martín Rosado. Gracias por estar aquí y saludos a todos los que nos están viendo. Compartir aquí esta degustación de la palabra. Hoy tenemos lecturas preciosas, siempre, pero hoy tenemos la bienaventuranza en la versión de San Lucas, que es más cortita, sí, y más fuertecita, más fuertecita, y que viene después seguida de los ayes, o sea que bienaventurados y después fuerte a los que, bueno, muy interesante. Bueno, vamos a comentar la lectura. La primera lectura, que como siempre trata de ya enfocarnos en el tema del Evangelio, está tomada del profeta Jeremías, el profeta Jeremías. Y es un texto muy conocido porque básicamente las mismas ideas se repiten en el Salmo primero, el primer salmo de la Biblia, que imagino que todos conocen porque es el primero. Lo primero, si uno va a leer el libro de los Salmos y empieza, pues es lo primero que se va a encontrar, el famoso Salmo 1. Así que es la contraposición de benditos los que, malditos los que, ¿no? Obviamente, benditos por Dios, malditos porque se apartan de Dios. Entonces, básicamente lo que nos está tratando de decir este texto de Jeremías es que al ponernos en las manos de Dios, al buscar seguir su voluntad y dejar que sea Dios el que nos acompaña y nos guíe y nos fortalezca para llevar a cabo el plan que Él tiene para cada uno de nosotros, somos benditos. Somos benditos. En la medida en que nosotros nos sustraemos de esa dinámica, somos malditos. ¿Por qué somos malditos? Porque no nos acompaña la bendición de Dios. O sea, no tenemos el poder de Dios con nosotros, no tenemos el plan de Dios con nosotros, porque no seguimos la voluntad de Dios. Y como todo proviene de Él y todo va hacia Él, pues nada, no hacemos nada, nos desintegramos en el camino, no conseguimos nada. Entonces, esa es básicamente la idea, que obviamente es la idea del cristianismo, es la idea del catolicismo, que para Jesucristo nos enseñó que Él es el camino, la verdad y la vida, por lo tanto, con Él tenemos todo, sin Él no tenemos nada. Entonces, bendito, maldito, esa es la idea. Así que tenemos aquí una serie de imágenes en esa lectura de Jeremías. Nos presenta el cardo en la estepa y el árbol junto al agua. O sea, como diciendo, mira, el cardo en la estepa no da fruto, el árbol junto al agua da fruto y da fruto todo el año, no importa lo que pase. O sea, unas imágenes muy hermosas. El desierto, que es árido, donde tampoco hay fruto, aquello estiva y no hay nada. Y el árbol que tiene sus raíces junto a la corriente. Pues así es el que confía en Dios, da fruto. El que confía en el hombre, ese no da fruto, ese no funciona, no rinde nada, no alcanza nada, no logra nada. Hay gente que dice, no, pero mira que bien le va. Miren, aunque sea dueño del planeta completo, si no confía en Dios, sino que confía en sí mismo, y esto es un gran peligro que tenemos hoy, porque todo el ambiente nos dice, no, yo voy a ti. No, eso no es católico, yo no voy a ti, yo voy a Cristo, yo voy a Dios. Y voy a ti en la medida que tú te dejes tomar, guiar, fortalecer, etcétera, por Dios, no por ti. ¿Quién soy yo para ir a mí? Nada, yo soy cero y menos que cero. Entonces, esto es bien importante porque fíjense cómo nos van infiltrando ideas en la cabeza, que con buenas intenciones, pues eso suena bien, yo voy a ti, suena bien, es decir, no, yo te apoyo si tú haces lo que Cristo dice. Si no, voy a tratar de convencerte, pero voy a ti, no, yo no voy a ti. Sí, y es bien importante, Padre, en esto que dice aquí, que si tenemos que poner la confianza plenamente en Dios. El otro día estaba escuchando a un artista famoso, decía, yo tengo todo, puedo vivir donde me dé la gana, pero no me siento feliz. ¿Por qué? Porque está poniendo su confianza en Él, está poniendo
la confianza en cosas humanas y no está poniendo la confianza en Dios. Al contrario de nosotros, como cuando nosotros ponemos la confianza en Dios, aunque no quizás lo tenemos todo humanamente, pero nos sentimos más cómodos y nos sentimos más alegres y podemos reflejar lo que Dios quiere en nosotros y aceptamos la voluntad de Dios en cada uno de nosotros. Por eso es que es importante confiar plenamente en el Señor, confiar siempre en Dios y no en nosotros. Dice ahí, es maldito aquel que confía en el hombre. No, hay que confiar en Dios, para eso estamos, Claro. para alabarlo y darle todo lo que somos. Eso es así. Vamos a hacer la salvedad, es decir, a ver, alguien puede decir, bueno, pero hay que confiar de alguna manera en los hombres, es decir, efectivamente. Lo que está diciendo el texto no es que no confíes en los hombres, es que confíes en Dios, y porque confías en Dios, de alguna manera tienes que confiar en los hombres, porque tú tienes que presumir, salvo que se demuestre lo contrario, que hay una bondad en la persona con la que tú interactúas. Correcto. Y que tú vas a tratar de ayudarla, y hasta que no se pruebe que la persona lo que quiere es acabar contigo, pues tú sigues tratando de ayudar a todo el que tú puedes ayudar, ¿no? Obviamente. Correcto. O sea que uno no va a empezar diciendo, bueno, allá que se chave, allá todo el mundo que se las busque, que es lo otro que dice el mundo. No. Yo tengo que ser para los demás. Pero obviamente eso implica que yo de alguna manera tengo que poner una cierta confianza en el otro. Pero nunca es la confianza que yo pongo en Dios. Correcto, eso es importante. O sea, aclaramos este punto porque puede ser algo sutil que dice, bueno, pero entonces no puedo confiar en ningún hombre. No, es que tengo que confiar en un hombre. O sea, si yo voy a un sitio y qué sé yo, por ejemplo, un tratamiento médico y me dice esto es lo que se tiene que hacer, pues imagínate si yo no confío. Así que tengo que confiar, pero confío porque presumo que esa persona está de buena fe y esa persona, hay una cierta bondad con la que me quiere tratar. Y yo trato con esa misma bondad y ese mismo amor al otro para buscar su bien. En la medida que me convenzo que no, pues ya no puedo confiar. Sí, porque esa misma confianza viene de Dios para que tú se la des a ese ser humano y ese ser humano en ti. Pero si no, pues si vemos que nos falla, y nosotros a veces fallamos, que también ahí tiene la misericordia con esa persona que nos falla. Decirle, bueno, darle la oportunidad de nuevo. Porque eso es así. O sea que básicamente lo que está diciendo es que no pongamos la confianza en el hombre y la quitemos en Dios, sino que siempre confiemos en Dios, y porque siempre confiamos en Dios no cabe más remedio que de alguna manera tener una cierta confianza en el plano humano. Pero que nunca es la confianza que depositamos en Dios, porque Dios es fiel y nunca nos va a fallar. Tenemos que pausar, regresamos enseguida. Saboreando la palabra, comentando las lecturas del domingo sexto, tiempo ordinario, ciclo C, con nuestro hermano el diácono Martín. Estábamos hablando de la primera lectura y yo creo que básicamente, como se trata nada más que de enfocar el tema para luego verlo más adelante, más ampliamente en el Evangelio, que son las bienaventuranzas, como ya anticipábamos, según San Lucas, que es la versión corta, vamos a comentar la segunda lectura y entonces tenemos un poquito quizás de más tiempo, vamos a ver cómo nos va. Esto es una lucha contra el tiempo. Bueno, ponemos nuestra confianza en el Señor de que nos va a alcanzar. La segunda lectura, estamos leyendo la carta de San Pablo, la primera carta de San Pablo a los Corintios. Empezamos ya hace varios domingos, desde el segundo domingo del tiempo ordinario estamos leyendo la primera carta a los Corintios. Estamos en el capítulo 15, estamos leyendo unos poquitos versículos de ahí, en la segunda parte del capítulo 15. Básicamente este fragmento trata sobre la relación entre la resurrección de Cristo y la resurrección de los muertos. Aparentemente los corintios tenían dudas de cómo podían resucitar los muertos, cómo podía hacer eso de la resurrección, y entonces bueno, Pablo está tratando de razonar, de hacer un poquito de teología sobre cómo es que puede ser que nosotros, una vez muertos, resucitemos. Y entonces obviamente pues se va a referir a Cristo, que siendo hombre resucita, pero no resucita porque sea hombre, sino que resucita porque, igual que es hombre como el primer Adán, pues también es espíritu vivo, porque Cristo es hombre, pero es Dios. Y por lo tanto, como Dios, resucita con la fuerza divina, porque ¿quién puede resucitar a un muerto? Solamente Dios. Entonces, pues él dice, si nosotros ya participamos de la humanidad de Cristo, porque somos humanos, pues si participamos de su divinidad, porque si vivimos en comunión con Él que es Dios y hombre,
pues de la misma manera que Él murió por ser hombre, pero resucitó porque era Dios, pues nosotros también moriremos, pero vamos a resucitar. Eso es básicamente lo que nos está diciendo en este... Y creer en que vamos a resucitar, porque para eso fuimos bautizados, porque creemos de que algún día vamos a resucitar en la segunda venida. Y lo decimos todos los domingos, aunque yo no sé si a veces pensamos lo que estamos diciendo en la misa, pero todos los domingos y todas las solemnidades decimos yo creo en la resurrección de los muertos. No de algún muerto, sino la mía también, que voy a morir y como muerto voy a resucitar. Así que cuando decimos eso en el credo, no nos referimos a los muertos, a los que ya se han muerto, no, nos estamos refiriendo también a nosotros que vamos a morir. Y yo creo en la resurrección de los muertos, creo en mi resurrección. ¿Sí? ¿Qué es lo que Pablo está tratando de argumentar en este fragmento? Yo creo que eso pues, es básicamente este trocito de la segunda lectura. Vamos al Evangelio. El Evangelio es de Lucas, como ya dijimos, capítulo 6, donde él nos presenta las bienaventuranzas en la versión corta. Esta es la versión cortita, que es la de Lucas, pero la de Mateo ya sabemos que es larga, ¿no? Son en realidad 9, 8 que se desdobla y son 9. Aquí son 4. Entonces, lo primero que sabemos es que Jesús le está hablando en principio a los 12 y a un grupo grande de discípulos y de seguidores, ¿no? O sea que esto no se lo está diciendo, por ejemplo, en la casa de Pedro, en Cafarnaúm, a puerta cerrada, sino que se lo está diciendo a sus discípulos, pero se lo está diciendo a todos los que están allí congregados, ¿no? Y es bueno, es interesante que Lucas señala que allí entre esos que están escuchando a Jesús no solamente hay judíos, sino también paganos. ¿Qué quiere decir eso? Que esto que él va a pronunciar, estas palabras que él va a pronunciar, que las bienaventuranzas no son solo para los 12, no son solo para los judíos, es para todo el mundo, también para ti y para mí. Entonces vivir esas bienaventuranzas nos va a reportar alcanzar los beneficios que prometen. Por eso es importante, por eso son bien importantes las bienaventuranzas. Entonces, aquí lo que se trata es no quedarnos en la superficie de lo que dice, porque si por ejemplo decimos bienaventurados los pobres, pobres en lenguaje bíblico no son los pelados, son aquellos que dependen en todo de Dios. Su pobreza consiste en que su riqueza es Dios. Ese es el lenguaje bíblico, ¿no? Porque uno dice pobre, dice, pues sí, los que no tienen chavo. No, esos no son los pobres en la Biblia. Los pobres en la Biblia son aquellos cuya riqueza es Dios. Esos pobres quizás son más ricos. No, esos son los ricos. Claro. Por eso la bienaventuranza dice lo que dice. Y dice, llama bienaventurados a los pobres. No por ser pobres en el sentido material, sino por ser pobres en el sentido bíblico. Porque para ellos, irrespectivo de si son millonarios o billonarios, que ahora están de moda los billonarios, o si son pelados, su riqueza es Dios. De eso es que se trata, ¿no? Entonces, pero fíjense que no nos podemos quedar en la materialidad, porque cuando dice bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que sufren, Jesús no está diciendo bienaventurados los que sufren porque sufren, o bienaventurados los que lloran, porque si no todo el que llora ya sería bienaventurado, todo el que sufre sería bienaventurado. No, la bienaventuranza no consiste en la materialidad de lo que él está expresando. Lo que él está diciendo es que la bienaventuranza depende de que Dios va a transformar esa situación humanamente negativa, vamos a ponerlo así, porque llorar en general, pues es algo, cuando uno está llorando, pues o está deprimido, o está triste, o está frustrado, lo que sea, es algo negativo humanamente hablando, versus, por ejemplo, alegrarse y reír. Entonces, lo que está diciendo, esa situación negativa humanamente hablando, el que llora, el que sufre por alguna situación, pues va a ver cómo Dios le transforma, le cambia, ¿no? Se vira la cosa y se convierte en su opuesto, Pero, ¿qué tiene que darse para que ese que sufre, ese que llora, ese que es pobre, ese que es perseguido, que esa situación realmente se convierta en lo opuesto, que es lo que va a producir alegría y es lo que va a hacer que Jesús lo llame bienaventurado? Porque, repito, no somos bienaventurados porque lloremos o suframos o seamos perseguidos, porque eso sería un absurdo. Somos bienaventurados aunque suframos, aunque lloremos, aunque seamos perseguidos, porque Dios va a transformar esa situación en su opuesto. Y por lo tanto,
Por eso digo que no basta simplemente con estar sufriendo o estar llorando o ser perseguido para ser bienaventurado, sino que para que Dios transforme eso en su opuesto, ¿qué tiene que darse? Tengo que ponerme en las manos de Dios. Por eso la primera bienaventuranza es la pobreza, porque el pobre, en sentido bíblico, es aquel que está en las manos de Dios, su riqueza es Dios, no tiene más nada. Entonces, si somos pobres, se va a cumplir todo lo demás, porque vamos a ser fieles a la voluntad de Dios, vamos a ser fieles a nuestra relación con Él, vamos a abrirnos a su guía, a su espíritu, a todo lo que Dios quiere hacer en nosotros y a través de nosotros. Y nos daremos cuenta de que la situación, humanamente hablando, negativa en la que estamos, se va a convertir en su opuesto. Correcto. Por eso es que estos son bienaventurados. Así que regresamos luego de la pausa para redondear estas ideas y profundizar un poquito más en el Evangelio. De regreso, saboreando la palabra, comentando las lecturas del domingo sexto, tiempo ordinario, ciclo C, con nuestro hermano el diácono Martín. Estábamos hablando ya del Evangelio y habíamos entrado en tema. Quería citarles un poquitito, porque es tan corto, el tema de las 4 bienaventuranzas, que vale la pena que las escuchemos. Quiero leérselas. Dice, bienaventurados los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque quedaréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados vosotros cuando os odien los hombres y os excluyan y os insulten y proscriban vuestro nombre como infame por causa del Hijo del Hombre. Alegraos y saltad de gozo, porque vuestra recompensa será grande en el cielo. Y después vienen los famosos ayes, que es lo mismo al revés. Es decir, igual que Jeremías y el Salmo 1, con el que vamos a responder a esta lectura de Jeremías en la misa, pero que no comentamos aquí normalmente el Salmo, porque si no nos da tiempo para las 3 lecturas, si nos podemos hablar de más cosas, pues entonces los ayes son la otra cara de la moneda. Es decir, igual que es bienaventurado el que sufre, el que llora, el que es perseguido, pues ay del que es rico, es decir, ay de aquel que está satisfecho con lo que es y tiene y no necesita de Dios. Ese es el rico. Ese es el rico. Repito el lenguaje bíblico, ¿ok? No es el que tiene muchos chavos, es el que está satisfecho de sí mismo, aunque lo que tenga sea una peseta en el bolsillo, pero está satisfecho y dice, yo ya no necesito de nada, ni de nadie, ni de Dios tampoco. Pues entonces dice, piensen lo que dice el ay, dice, ay de vosotros los ricos, porque ya habéis recibido vuestro consuelo. Si tú estás satisfecho con la peseta y no necesitas a Dios, no necesitas su perdón, no necesitas la vida eterna, pues ¿quién te puede convencer? Nadie. Pero ay de ti, igual que bienaventurado el pobre, sí, ay del rico que se cree satisfecho ya con lo que tiene, pobrecito, porque ese no sabe. En otro lugar dice felices, y esa felicidad no es la felicidad, quizás es la felicidad humana, pero no es la felicidad divina, es ir allá, ¿no? Correcto. En ese sentido, pues felices los pobres, claro. Felices, porque aquellos no. O sea, felices con la felicidad de Dios. Bienaventurados con lo que Dios va a obrar en ellos. Siempre la bienaventuranza es una referencia a Dios. O sea, el punto de partida es Dios. Y desde Dios miramos una realidad humana que parece negativa y decimos, no es negativa. Son dichosos si estamos anclados en Dios. Si no estamos anclados en Dios, definitivamente, humana hablando, es una tragedia. Si te persiguen Pero fíjate cómo él dice, que lo leí hace un momentito, por causa del Hijo del Hombre. Ya sabemos que Hijo del Hombre es la expresión de Daniel que utiliza Jesús para referirse a sí mismo. Le gustaba mucho, claro, si él decía Mesías, se prestaba confusión. Entonces no le gustaba hablar de Mesías. Él se llamaba a sí mismo el Hijo del Hombre. Es lo mismo, básicamente, pero el Hijo del Hombre en Daniel tiene unas connotaciones que las hemos explicado aquí en algún programa muy interesantes, porque es una figura que, siendo humana, viene de la órbita divina. O sea que lo describe muy bien, mucho mejor que la palabra Mesías, porque el Mesías no era divino. El Mesías que esperaban los judíos no era Dios. Era un Salvador
pero no era. Entonces Jesús le gusta llamarse hijo del hombre. Entonces por eso dice, perseguido por causa del Hijo del Hombre, quiere decir, por causa de Jesucristo es lo que está diciendo, por causa mía, es el que está hablando en primera persona. Así que, ¿por qué? Porque si ustedes intentan hacer lo que yo hago, intentan amar incondicionalmente, intentan seguir la voluntad del Padre, normalmente les va a pasar igual que a mí, pero son bienaventurados, son bienaventurados. Así que, porque contrario a lo otro, ay si todo el mundo habla bien de ustedes. Dice el último ay, que es la inversión de las cuatro bienaventuranzas, se convierten en los 4 ayes al revés. Ay, si todo el mundo habla bien de ustedes, ¿qué quiere decir? Que no incomodas a nadie, que no tocas a nadie, que no estás haciendo nada, que estás vegetando. Sí. Porque no, es como cuando uno tiene una plantita y dice, ay, qué bonita está la plantita, y le echa una gotita de agua para que siga echando para adelante, pero la plantita no hace nada, ni sombra. Ni me enfría ni me calienta, yo la miro y le echo una gotita de agua y la dejo quieta. O sea, quiere decir, estamos vegetando. Si todo el mundo habla bien de nosotros, a nadie le molesta nada, quiere decir que estamos mal. Es lo que está diciendo esa bienaventuranza. Dice, es lo que vuestros padres hacían con los falsos profetas. Eso, tremendo, ¿no? O sea, oye, y esto es para aplicárnoslo tú y yo en primera persona. Sí. O sea, aquí no es para decir, pero yo conozco una persona que es así. No. No conoces a nadie, tú piensas en ti. Sí. Cada uno que nos está escuchando, piense en sí mismo. Sí. Yo estoy viviendo esta bienaventuranza. ¿Soy realmente dichoso según lo que explica Jesús? Sí, poner la palabra en nosotros, poner esa palabra y reconocernos nosotros lo que somos, para que entonces hablen bien o hablen mal, pero que reconozcan que el rostro misericordioso de Dios en cada uno de nosotros, que para eso es que estamos, ¿no? Para eso fuimos bautizados, para demostrarle que somos cristianos y demostrar que Cristo está en nosotros. Y desde ahí es donde sale esto. Exactamente, eso es así. Así que cuidado con estar satisfechos con todo y no querer, no necesitar de Dios, que eso puede pasar. De hecho, uno puede practicar la fe y no necesitar de Dios. Correcto. Y no se convierte en una, hombre, le pasó a los judíos, ¿cómo no nos va a pasar a nosotros? Se convierte en una cuestión externa. Sí. Pero yo no necesito de Dios, ya yo tengo mi problema resuelto. Tengo mis chavitos, tengo mi casita, tengo mis cosas, todo está resuelto, ya yo tengo mi fiestecita organizada, mi almuercito, mis bailes, mis cosas, ya yo tengo todo cuadrado. Pues entonces, ay de los que ahora ríen, ay de los que están saciados, de los que están satisfechos, que serían los ricos, de los satisfechos, de los que no necesitan de Dios. Porque mira, si no necesitas de Dios, no lo vas a tener. Porque a Dios, para encontrarlo, hay que buscarlo. Si tú no lo estás buscando, porque no lo necesitas, no lo vas a tener. Aunque Él quiere que todo el mundo se salve, no estamos negando esa verdad de fe. Estamos diciendo, como dice la plegaria 4, que es también una verdad de fe, que lo encuentra el que lo busca. Si tú estás satisfecho y no lo estás buscando, no lo vas a encontrar. Y a buscarlo y hablar con él. Eso es. Por eso las bienaventuranzas son realmente, no es una amenaza, al contrario, está dicho en un lenguaje para conmover, para impactar, pero es para que despertemos, si es que acaso estamos todavía satisfechos, vegetando como la plantita, que nos echan la gotita, estamos felices y ahí vamos todo el día hasta que nos llegue la muerte. No, esa no es la idea. Bien, otra vez se nos fue nuestro tiempo. Bueno, vamos a terminar recordándole a los que nos sintonizan que pueden conseguir el guión en el que está fundamentado esta conversación, este comentario, en el sitio web de la parroquia Cristo Redentor, pacrired.org. Allí van, encuentran todos estos contenidos y pueden, en la descripción de los videos, descargar en el enlace el documento, que siempre son 2 páginas más o menos, con todo esto que hemos estado conversando y un poquito más. Y nada, tenemos que terminar, agradecerle a Martín su presencia aquí una vez más en el programa y terminamos entonces con la bendición. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Amén.